Muy buenos días, comenzamos esta semana, la última del mes de marzo, hablando del pueblo saharaui. Hace unos días se protagonizó una concentración en la Plaza del Arenal, aquí en nuestra ciudad, protagonizada por la plataforma pro saharaui, en la que pues mostraban su descontento con el cambio de actitud del gobierno español. Vamos a abordar este asunto con la que ha sido y la que es presidenta de Amiraoui, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, para que nos cuente un poco, que ya que tiene contacto de primera mano con estas personas, con estos ciudadanos, un poco cómo les ha sentado y qué análisis hace de este cambio de actitud, de esta ruptura con la neutralidad en ese sentido, y un poco pues cómo se sienten toda la comunidad saharaui que vive en nuestra ciudad. Y también hablaremos con COAC, con el secretario provincial de COAC. No se ha desconvocado la huelga o los paros del sector del transporte, y de hecho COAC ya hace unos días hablaba de una negociación para habilitar corredores seguros para productos perecederos, ya que se estaban echando a perder. Vamos a hablar con su secretario provincial para ver cómo va este asunto, y también la digestión después de esa macro manifestación que se protagonizó hace ya un par de domingos en la capital de nuestro país, en Madrid. Vamos a ver un poco cómo está el sector y qué análisis hacen desde COAC. Y nos vamos a hacer eco de los resultados que se ofrecieron hace unos días en un foro que se organizó aquí en nuestra provincia para analizar cómo está afectando o los efectos de la nueva reforma laboral. Va a estar con nosotros Yolanda Carrasco, secretaria de Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras en Andalucía. Hablaremos con ella sobre cuáles han sido los resultados y el análisis que se hace de estos prácticamente 3 primeros meses de la aplicación de la nueva reforma laboral. Y como cada lunes estarán con nosotros los representantes del Ateneo de Jerez para contarnos cuáles las diferentes actividades, iniciativas que desde hoy mismo se pueden disfrutar en esta institución de nuestra ciudad. Y ya sin más, vamos a saludar a esta hora de la mañana a Yolanda Carrasco, secretaria de Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras en Andalucía. Yolanda, bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Hace unos días en Cádiz, el pasado día 18, se celebró ese foro, para analizar los primeros efectos que estaba provocando la nueva reforma laboral, que afectaba muy de lleno al tema de los tipos de contratos, y en ese sentido, las primeras pruebas o las primeras semanas de aplicación de esta nueva reforma laboral parece ser que por el momento traen datos positivos, para nuestra comunidad autónoma y también para la provincia de Cádiz. Ciertamente, a pesar de que incluso la reforma laboral no ha entrado totalmente en vigor, que lo hará a finales de este mes, de marzo, es cierto que en los 2 primeros meses ya se ha podido observar un cambio de tendencia en la contratación, sí, que es a bote pronto lo primero que salta a la vista, y es que hemos pasado a una contratación de contratos indefinidos a un 9,6% en Cádiz. En Andalucía un poco más alta, más del 13%, lo cual demuestra que la tendencia está cambiando y que la contratación temporal no era la única posibilidad que tenían los empresarios y las empresarias para poder hacer sus contratos a sus trabajadores. Porque, como decimos, prácticamente esta nueva reforma laboral se enfoca a los tipos de contrato, para evitar esa temporalidad de contratos que ya viene indicado desde la Unión Europea. Esta nueva reforma laboral, que es fruto del acuerdo tripartito, del diálogo social, tanto de la parte patronal como sindical, como del gobierno, tiene 3 puntos principales, Se enfoca en 3 líneas principales. Una, en la reducción de la temporalidad, que efectivamente es una demanda que viene incluso desde Europa, la reducción de la temporalidad. El fortalecimiento de la negociación colectiva, que es fundamental para mantener el empleo y las condiciones de trabajo, y una tercera, que es proteger el empleo, que es a través exclusivamente, o principalmente, de los ERTE, que se han mostrado muy eficaces durante la pandemia, y del nuevo mecanismo REE. Los aspectos principales de la reforma van enfocados en esta línea, pero efectivamente la contratación
Y el cambio de paradigma en el modelo de contratación es fundamental. Se trata ahora no de la temporalidad, sino de que todos y todas asumamos que el contrato es indefinido y se presume indefinido. Convivirá con el temporal, pero de forma causalizada, que se denomina, que es decir, tiene que estar muy bien atado y tener una causa. En ese sentido, se convierte en indefinidos la mayoría de los contratos temporales, que incluso muchos pasan a ser fijos discontinuos, ¿no? Por nuestras estimaciones y un poco a partir del trabajo que viene haciendo la inspección, ¿vale? De trabajo, tanto la de Andalucía como la del nivel estatal, en Andalucía había un fraude estimado de un 40% en la contratación, lo que supone que puede haber unas 300.000 personas que puedan convertir su contrato en Andalucía de temporal e indefinido. Y fruto de eso es lo que ya ha ocurrido en estos 2 primeros meses, donde, oye, ha habido empresarios y empresarias que han dado el paso a transformarlos en indefinidos, incluso aunque podían tener un poco más de plazo, ¿no? Sí. Y luego también se ha hecho de oficio. Aquí en Cádiz quizás tenemos una estimación un poquito más baja, pero creemos que en torno a unas 32.000 personas pueden convertir, con referencia a su contrato de años anteriores, podrían convertirse en indefinidos, lo cual abre un campo de estabilidad y de proyección para las familias importante y para la economía, porque esto tiene su repercusión positiva para todo lo que es el tejido de las ciudades, ¿no? Y de los pueblos. ¿Y qué trabajadores de qué sectores se van a ver más beneficiados, afectados por esta nueva modalidad de contratación? Porque claro, estamos hablando, por ejemplo, en Andalucía, por supuesto, y en Cádiz también, mucho trabajo, mucho contrato temporal que había sobre todo en el sector servicios, en la hostelería, en el agrario, en el sector de la construcción. ¿Esos serán los sectores que más van a ver cómo van a cambiar sus contratos? Efectivamente. El sector mayoritario en estacionalidad o temporalidad, a veces justificada, pero otras muchas injustificadas, el mayoritario es el agrícola en Andalucía, ¿vale? Y bueno, aquí estamos en una tierra donde hay mucho campo, sí. y es importante. Y el siguiente es también, por supuesto, el sector servicios en su mayoría. Incluimos también a la administración, ojo. La administración también tiene una alta tasa de temporalidad y efectivamente serán quienes más directamente se van a ver afectados, porque no solo existe el contrato fijo, también existe el fijo discontinuo, claro, que recobra una importancia considerable también en esta reforma y que directamente va a beneficiar a mucha gente del campo, que tienen temporadas que es verdad que son ciertamente estacionales, pero que se repiten cada año, son ciertas, por tanto, no hay necesidad de que permanezcan en temporalidad, igual que son ciertas la Semana Santa, la feria, las vacaciones de verano, son ciertas siempre y ocurren en los mismos periodos. El fijo discontinuo es una modalidad de contrato que da más garantía a la persona trabajadora y que termina también con esa temporalidad fraudulenta en gran medida, porque si ya los datos lo cantan, ¿no? Claro, porque en esta forma el trabajador tiene la garantía de que siempre se le va a llamar a él, porque es un trabajador, un contratado por parte de esa empresa o de ese autónomo que lidera una actividad de hostelería, por ejemplo, ¿no? Claro, la persona fija discontinua, aparte de tener los llamamientos, se tienen que negociar también todas las condiciones de los llamamientos, habrá bolsas para hacer esos llamamientos, también tiene pertenece a esa empresa, es decir, no es una persona desempleada, sino tiene sus derechos también consolidados a ser parte de la empresa, tanto los derechos que tienen que ver, por ejemplo, con la antigüedad, que es muy importante y tiene una repercusión luego también directa con el salario de las personas. Ojo, no en vano, aquí Andalucía es la campeona del salario más bajo de España, ¿eh? Para nosotros... ¿Existe esa brecha en comparativa con otros territorios españoles? Sí. Estimamos que en el año 2020 menos de 4.000 euros menos de media cobrábamos en Andalucía. El salario medio de Andalucía en 2020, todos estos son datos oficiales, era de 16.514 euros al año, que es una cantidad bastante baja. Cádiz, un poquito más elevada de la media, sobre 17.000, pero realmente es muy baja en comparación con el resto de España. Por eso, esta reforma ha sido importante,
pero hay otros acuerdos que han precedido a esta reforma que también han tenido gran calado, entre ellos el salario mínimo interprofesional, ¿no? Esa subida. Esa subida, muy importante para la población andaluza, que es la campeona, con los salarios más bajos, pero especialmente importante para las mujeres y las personas jóvenes. Ahí va yo ahora, Yolanda, porque precisamente la gente joven, que bueno, estamos hablando de hasta 35 años, que ya tienen cierta edad como para formar una familia, para formar un proyecto de vida, al menos, y que por la tipología de contrato y la cuantía del salario, pues muchos no podían independizarse ni llevar a cabo ese proyecto de vida. Y también las mujeres. En ese sentido, también en estos 3 primeros meses de transición a la aplicación ya firme de la nueva reforma laboral, ¿se está notando que se está cumpliendo los objetivos de la norma? No solo en estos 3 primeros meses, sino que en los últimos 4 años el salario mínimo ha subido un 36%, también con acuerdos, ¿vale? Menos este último, que sabéis que se desvinculó la patronal, pero ha subido, y se ha notado ya en la reducción de la brecha salarial, de las mujeres. ¿Vale? Se ha notado directamente porque esos datos están y han bajado, no es que haya bajado muchísimo, pero ha bajado efectivamente. Y se ha notado también en situaciones que tienen que ver con la negociación colectiva, ¿vale? Por ejemplo, se estaban negociando en toda Andalucía los convenios de limpieza, mayoritarios de mujeres. Sí. También estamos en la negociación de los de dependencia, de la ayuda a domicilio. Sí. Bien, pues ahí también ha habido unas subidas en algunas provincias más grandes, en otras distintas en cada provincia, y también han sido subidas considerables porque los salarios venían de muy abajo y tienen que alcanzar esos 1.000 euros al mes o 14.000 al año. Que ojo, cuesta creer que la parte empresarial se retire de este acuerdo del salario mínimo cuando el acuerdo de negociación colectiva que firmamos en 2018 ya establecía 14.000 euros de convenio, ¿eh? De ahí que cuesta, ¿no?, entender por qué está retirada de algo que ya lo visteis bien hace unos cuantos de años, ¿eh? Estas cifras o este camino que se está andando, que se está consiguiendo, va a venir a paliar a esa tasa de pobreza que señalan algunas organizaciones, como por ejemplo Cáritas, que son personas que tienen trabajo, que tienen su empleo, pero que tienen un salario tan bajo que incluso están dentro de los márgenes de personas vulnerables. En ese sentido, lo que se pretende es sacar, ¿no?, de esas cifras a estas personas. Sí, y además creo que va a tener una afectación directamente también sobre lo que se ha venido denominando trabajador pobre, ¿no? Sí. Lamentablemente, mira que es un nombre feo, sí, sí. En cuanto a su composición y en cuanto a lo que representa, ¿no? Trabajar para no poder pagar lo necesario para vivir es triste. Pero sí, va a tener una afectación directa no solo por la subida de los salarios, sino también hay que tener en cuenta que el uso fraudulento de la temporalidad llevaba a un volumen de contratos de menos de un mes en Andalucía desproporcionado. En el momento en que esto se sanciona, tiene un coste, un sobrecoste, porque ya os decía que existirá de alguna manera, ¿no? Muy controlada, pero existirá. Tiene un sobrecoste para las empresas. También tendrán que evitar la generación de empleo. Directamente a esas personas más vulnerables les va a afectar porque están generalmente en las categorías profesionales quizás más inferiores, sí, ¿no? Que no significa que sean menos esenciales, sino muchas veces todo lo contrario. Claro. Bueno, en la pandemia también se ha podido comprobar la pandemia, sobre todo el tema de cuidados, ¿no? Claro, el tema de cuidados en general y en cuidado en general podemos incluir la limpieza, que es una forma de cuidar, claro, al fin y al cabo, ¿no? Ese giro va a ser muy importante para también reducir las brechas de pobreza, que son grandes, ¿eh? Y la economía sumergida también paliaría, vendría a sacar de la economía sumergida a muchas personas que se ven obligadas a recurrir a eso para poder llevar más dinero a casa. Hombre, ya decíamos, en este acuerdo de reforma juega un papel muy importante la inspección, ¿vale?, de trabajo también, los sindicatos, por supuesto, como garantes de que se haga cumplimiento de lo que hemos firmado porque nos lo creemos y porque es bueno, para cambiar este paradigma que tenemos, ¿no?, de cultura empresarial, de la temporalidad, que no ayuda tampoco a crecer a las empresas, ¿eh? Claro. Nada más que genera precariedad. Pero la inspección
necesita también más dotación de recursos humanos y materiales, porque van a tener un papel muy importante en esa transformación de temporales a indefinidos. Y ojo, un papel muy importante también en las modificaciones en la contratación formativa, de los contratos formativos. Es la modificación más grande, tiene muchos detalles que cambian y que viene también a consolidar a estas personas, que son las personas jóvenes a las que creo que durante estas últimas décadas se les ha tratado bastante mal. Yolanda, estaba buscando la cifra, pero no la encuentro. Esta reforma también va a eliminar, porque ha comentado que en Andalucía muchos contratos eran inferiores a un mes. Esta nueva reforma elimina también los contratos de horas y de días, ¿no? O de menos de una semana. El contrato de obra y servicio queda eliminado, que era el generador de precariedad más grande que ha existido, que viene de las reformas, viene de muy antiguo, ¿eh? El contrato de obra y servicio no es nuevo, este tiene muchísimos años. Lo elimina radicalmente porque no solo que permitía hacer este tipo de contrataciones, sino que además condicionaba las vidas de las personas porque nunca sabían si mañana voy a tener trabajo, si el mes que viene, si me puedo embarcar, no ya en comprarme una casa, que mucha gente no puede, ¿no? Pero si quieren comprarme una moto para ir a trabajar, porque no sé cuánto me va a durar el trabajo. Lo elimina. El contrato de obra y servicio desaparece y la temporalidad puede existir, pero tiene limitaciones en su uso en cuanto a que va a haber sanciones cuando finalicen estos contratos. Si son de menos de un mes, pues tendrán un sobrecoste en la seguridad social. No es que se le pague, sino tienen unos sobrecostes directos sobre los costes sociales. Sí, porque esa concreción de situaciones específicas habla de un incremento de volumen de trabajo que no se contempla dentro de lo que es la estacionalidad, ¿no?, del propio servicio, es decir, tiene que ser algo imprevisto, ¿no? Existen dos tipos de contrataciones temporales, las previsibles y las imprevisibles, ¿vale? Porque efectivamente pueden existir situaciones imprevisibles, pero de existir tienen una limitación en 90 días. ¿Vale? No se puede estar más de 90 días consecutivos, porque todo lo que sea previsible puede ser estructural. Claro. Y si es estructural, pues entonces tiene que cubrirse con un trabajo estable. Aquí el objetivo es modificar las formas de trabajar y generar estabilidad, que es lo que al fin y al cabo contribuye a generar economía, porque el trabajador o la trabajadora que tiene un trabajo o que cobra un pelín más porque en la negociación colectiva se ha garantizado, ¿no? Se ha llevado. No lo guarda en los paraísos fiscales de Panamá, lo va a gastar en su pueblo, lo va a gastar en la tienda de al lado, bajar a tomarse algo al bar, o a lo mejor va al cine, o se compra un libro. Eso revierte de nuevo además a la economía local, en definitiva, claro, es a donde más revierte, porque no hablamos de que vayan a aumentarse millones de euros que tiene que esconder, sino en dinero que necesita para su día a día o para cultura o para turismo, a veces también, ¿no? Esta nueva reforma laboral, lógicamente, tiene la connivencia de los sindicatos. Aún queda mucho por avanzar, para seguir pues dando pasos para ir mejorando la calidad laboral de los trabajadores de nuestro país. Hombre, siempre hay cosas que se nos quedan ahí un pelín en el tintero, eso es evidente, porque eso es lo que supone el acordar. El negociar supone pues que a veces tienes que ceder un poco para que el otro también gane un poco. En eso consiste la democracia y en eso consiste llegar a acuerdos. Y la negociación y el diálogo social son las mejores fórmulas de democracia que existen, en las que la parte y la contraparte son capaces de llegar a acuerdos. Hay cuestiones, pero mira, se han ido abordando, por ejemplo, el tema de los fijos discontinuos del campo, que se generaba ahí un pequeño conflicto y se resolvió hace escasamente unos 10 días, ¿vale? Para que a través de ese empuje, de esa negociación, mira que esto es algo muy, muy sensible en Andalucía, que claro, afecta aquí hay más de 500.000 personas, con cartilla agraria en Andalucía, y más de 300.000 podían perder pues la forma en la que estaban, bueno, cubriendo un poco la falta de peonadas y de trabajo, que todos sabemos que hablo de la renta agraria y del subsidio, ¿no? Eso se ha consolidado de forma que hemos conseguido a través de este Real Decreto último que salió adelante, pues que no lo pierdan y que puedan mantener un derecho que se tenía e incluso optar, si quieren, al subsidio
a las prestaciones normales, ¿no? Y puedan optar. Entonces, por tanto, hay cosas, pero se pueden ir mejorando. Y en cualquier caso, como recuperamos la negociación colectiva y los equilibrios de la negociación colectiva, habrá cosas que quedan al día a día en las empresas y en los centros de trabajo y al convenio sectorial, que es el paraguas que cubre al 90% de los trabajadores y trabajadoras asalariados de Andalucía. Hablando de los trabajadores y trabajadoras, con esta modificación es importante la información, porque a lo mejor muchos trabajadores o la desconocen o incluso si se ven presionados porque no ha cambiado la situación, lo suyo es que acudan a los sindicatos. Sí, lo primero que hemos hecho, incluso ya estamos terminando, terminamos en Málaga, el miércoles ha sido una ronda de asamblea y de foros formativos en todos nuestros territorios, en todas las uniones, para explicar cómo es la reforma, qué ha cambiado y qué hay que hacer. Vamos a hacer también una difusión de folletos para las personas trabajadoras y estamos haciendo asambleas informativas en algunos pueblos, ciudades, los que nos pidan. Y aquí en Cádiz hay unas cuantas organizadas ya. Mañana vamos a Trebujena. Por la tarde, hablar un poquito de la reforma y de otros acuerdos que han sido muy importantes en estos últimos años y del tema también del campo, ¿no? Específicamente de los fijos discontinuos agrarios. Bueno, pues Yolanda, muchísimas gracias por habernos acompañado, queríamos ver un poco qué es las conclusiones y el análisis que se había obtenido a raíz de ese foro que se celebró hace unos días en Cádiz, cómo afecta esta nueva reforma laboral. Los indicios son positivos, los primeros datos, incluso aquí en Jerez se ha recuperado las cifras casi a la época antes de la crisis inmobiliaria en el año 2008 en cuanto a número de afiliados a la Seguridad Social, con lo cual está dando buenos resultados este periodo transitorio, ¿no?, de cara a la nueva reforma laboral y esperemos que continúe así, que las perspectivas sean positivas y sigan en esta línea. En eso estamos y esperamos que sí y en eso estamos trabajando. Muchas gracias por la invitación. Pues Yolanda Carrasco, secretaria de Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras en Andalucía. Muchas gracias por habernos acompañado. Precisamente después de publicidad vamos a hablar del sector agrario, vamos a hablar con COAG, pero nos vamos a publicidad precisamente ofreciéndoles uno de los momentos que se vivió este pasado viernes en la iglesia de Santiago dentro de ese homenaje al Guapo que organizaba la Cátedra de Flamencología junto con la Peña Flamenca Tía José de Paula, y uno de esos momentos es el que protagonizó Eva Ruichi en la iglesia de Santiago. Con ella nos vamos a publicidad, a la vuelta hablamos con COAG.